Me dijo, tienes que rezar para que tu papá vaya al cielo. Y pensé yo, que vieja tan estúpida. Si para Dios va a ser un honor que mi papá vaya al cielo. Y estaba el cielo rojo. Era el reflejo de los incendios, era muy impresionante. Y entonces yo pensé que eran los ángeles con banderas rojas recibiendo a mi papá. No desconozco que en veces hay un aliento de espíritu generoso entre quienes quisieran que los partidos políticos no se enfrentaran, que hubiera lo que a veces otros capciosamente llaman la unidad de frente, que no tiene otro significado para ellos que el silencio de las conciencias angustiadas para mejor repartirse la cosa pública en provecho de sus recortadas ambiciones e intereses económicos y sociales. Pero la existencia de las fuerzas contrapuestas de los partidos obedece a un proceso de razón y de lógica social tan profunda como la existencia de las fuerzas negativas y positivas en la electricidad que permiten la expresión del más hondo elemento propulsor de la transformación técnica de la especie. Es que en Colombia son dos partidos tradicionales, ha sido así desde el principio de la República, y más o menos la diferencia no está sino en los rótulos, porque ¿en qué está la diferencia entre conservatismo y liberalismo? Se nacía perteneciendo al Partido Conservador o al Partido Liberal, y con eso se nacía y con eso había que morirse. Era como nacer hijo de fulano de tal, era casi un apellido. En ese entonces el uno le echaba la culpa al una color y el otro al otro, y se cogían en odio como si no fueran hijos de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? La diferencia entre los partidos se reduce a que en unas ocasiones hay una pequeña oligarquía que se llama liberal, que da los negocios, los honores y los contratos, y hay otras veces otra pequeña oligarquía conservadora cuya diferencia es la de dar los contratos conservadores para que los reciban los oligarcas liberales. Él decía que no habían dos partidos políticos, liberal y conservador, sino que había un país partido de dos. Y él decía, la oligarquía liberal y conservadora son los mismos con las mismas, y yo no conozco el hambre liberal y el hambre conservador. Yo lo único que sé es que hay dos partidos, el partido de los explotados y el partido de los explotadores. Soy considerada que el pueblo era un partido político, el pueblo era y la oligarquía eran otro partido político. Él era lo que él estaba era enfrentado a la oligarquía, el pueblo contra la oligarquía. Y entonces plantea la táctica del caballo de Troya, que es entrar al Partido Liberal, echar a la oligarquía y volver al Partido Liberal, el Partido del Pueblo. En ese itinerario pues se demora más o menos desde el año 36 hasta el año 47. Gentes de todos los órdenes conservadores y liberales, os están engañando las oligarquías. En pie vosotros los oprimidos y engañados de siempre. En pie vosotros los que sabéis sentir y no tenéis la frialdad dolosa de los académicos. En pie vosotros, que yo os juro que en el momento de peligro, cuando la orden de batalla haya que darla,
Yo no me quedaré en mi biblioteca. Saber que el signo de esa batalla será mi presencia en las calles a la cabeza de vosotros. El doctor Jorge Eliezer Gaitán fue candidato a la presidencia de la República de Colombia en 1946, para el periodo presidencial de 1946 a 1950, en competencia con el candidato oficial del liberalismo, que era el doctor Gabriel Turbay. Así, en medio de la más espléndida manifestación popular, fue proclamada la candidatura del doctor Jorge Eliezer Gaitán en un acto histórico que no podrá olvidarse, porque esta candidatura no ha sido impuesta con sofismas ni representa intereses o ambiciones personales, sino que constituye el más íntimo anhelo de un pueblo que se ha fatigado de su propia inercia y que ambiciona la grandeza y la prosperidad a que todos los patriotas sinceros de Colombia aspiran. Por esta espontánea sinceridad, el pueblo movilizó sus energías a los gritos de combate que lo llevarán al triunfo final. ¡Pueblo! ¡Por la restauración moral! ¡Jala! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria! ¡Jala! ¡Pueblo! ¡Por la derrota de la oligarquía! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria! En esas elecciones que se realizan el 5 de mayo del 46, realmente Gaitán fue el tercero de los candidatos. Primero fue Ospina con 500.000 votos, luego Turbay con 400.000 votos y después Gaitán con 300.000 votos. Y él termina siendo el vencedor, porque puede catalizar en aquel momento el fervor del pueblo. Y una cosa importante, Gaitán plantea en el momento en que gana Ospina, que es el candidato del Partido Conservador, él dice, el Partido Liberal no se ha caído, el que se cayó fue la oligarquía liberal. El señor Turbay se va a París, donde muere de pena moral. Gaitán sigue al frente de sus masas y se constituye jefe único del Partido Liberal. Pero no al Partido Liberal como un desprecio a la voluntad popular, sino al Partido Liberal como un sentido de transformación que haga la nueva república que Colombia necesita. Llegado Ospina Pérez a la presidencia, en los últimos meses del año de 1946, ya empezó a notarse en las provincias una gran agitación del Partido Conservador contra los elementos liberales de los pueblos y de los campos. La oración de la paz fue para pedirle la paz al doctor Mariano Ospina Pérez, y que el doctor Jorge Eliezer Gaitán se dirigió en términos muy elegantes y muy respetuosos. Señor presidente, bajo el peso de una honda emoción me dirijo a vuestra excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso, para pedir que haya paz y piedad para la patria. Señor presidente, aquí no se oyen aplausos, solo se ven banderas negras que se agitan. Bien comprendéis que un partido que logra esto, muy fácil podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. Todo depende ahora de vos. Es una manifestación con los dolientes de las víctimas de la violencia, que sin embargo entendían que con el silencio había un mandato popular allí y una advertencia de que el silencio se podía convertir en un trueno si no se respetaba la vida de la gente que estaban asesinando. El único capaz de dirigir una manifestación de miles de manifestantes sin que pronunciaran una sola palabra en toda la capital del país fue el doctor Jorge Eliezer Gaitán, el indio ese que salió de abajo. Gaitán era un socialista,
Ese es como se puede decir, un socialista en el buen término, en el exacto término del vocablo socialista, no un comunista de la Internacional Comunista ni de eso, pero era un socialista, era más que liberal, claro, había superado la etapa puramente liberal, burguesa, de los dos partidos tradicionales. Gaitán era un hombre que recogía el pensamiento universal en favor del pueblo, marxista o no marxista, llamaba a la unión del pueblo, llamaba a la toma del poder, desgraciadamente por vía electoral, y por eso murió. Él ha debido tomar el poder, porque tenía todo el pueblo a su favor. Naturalmente que a Gaitán tenían que llamarlo de demagogo y populista y comunista y fascista, es decir, pero la propaganda oficial, la propaganda de los partidos, porque es que no se nos puede olvidar que Gaitán le quitó el partido liberal a la aristocracia, se lo quitó, y la única manera de pararlo, cuando hay que parar a Gaitán, era matándolo. Y todos queríamos como vengar esa sangre, como hacer algo, como no dejarnos, no cruzarnos de brazos. Y todo el mundo suspendimos las obras porque todo el mundo se levantó, liberales y conservadores. Todo el mundo se fue a la calle. Los muchachos fueron los primeros en salir, los profesores, y se confirmó la noticia. Y ya unos corrían para la derecha, otros para la izquierda, y ya salieron unos con machete, otros con garrote. Entonces, con el grito ese a la carga que tenía el doctor Gaitán, nosotros salíamos a las calles y cogíamos las emisoras y nos tomamos la emisora y hablábamos por la emisora y gritamos y incitamos al pueblo a que se saliera a la calle, a una protesta, porque ya nosotros consideramos que se había declarado una guerra civil. Y las arengas de la radio eran esas. A la gobernación le llegó la hora al pueblo, nos vamos a tomar el poder, organización, todas las armas sirven. Ellas sirven para la defensa de nuestros hogares y para lograr la victoria definitiva de la revolución. No se puede esconder las armas, hay que entregarlas. Liberales de Colombia, yo como modesto soldado, como vocero del pueblo de Colombia que siente en este momento la desaparición del gran jefe, vengo a invitaros a que toméis las armas, a que forméis batallones y a que marchemos a vengar en el Palacio de los Presidentes la sangre de Jorge Eliezer Gaitán. Al pueblo de Bogotá quiero invitarlo a que se traslade hacia San Francisco, en donde la policía, en forma generosa, ya ha dado las armas al pueblo para que venga el ilustre desaparecido. Aprovechemos este momento decisivo. En nuestras manos está el destino de Colombia y de América. Al internado de nosotros se metieron por una pared, o no sé por dónde, unos policías que se habían salido de su cuartel y estaban buscando a los otros para integrarse a la revolución, porque la mayor parte de los policías se metieron a la revolución, pero tuvieron que fugarse de sus generales, de sus comandantes, que por supuesto no eran partidarios de que eso ocurriera. El comandante de la Quinta División, nosotros le pedimos que entregara las armas que estaban en un depósito. El capitán se negó, el comandante de la Quinta División se negó, a pesar de estar de acuerdo no estar de acuerdo con el gobierno. Entonces nosotros a la fuerza abrimos ese depósito y le entregamos las armas a la gente de la Perseverancia, munición, fusiles y todas las demás armas que se pudieron sacar de ahí, e inmediatamente se organizó un batallón afuera, organizado de 2 en 2, una fila.
Esa gente fue la que salió con los fusiles, algunas de ellos policías, que aislados, sin comida, agotándose los pertrechos, duraron hasta 15 días después disparando contra la policía, policía no, el ejército, o haciendo presencia, a sabiendas de que ahí morían. Podemos informar que a pesar de la orden dada desde Palacio para que la motorización del ejército abaleara y masacrara al pueblo liberal de Bogotá, el ejército se rebeló y está de parte de la revolución. En este momento, Bogotá está en llamas y en poder del pueblo liberal, del ejército liberal y de la policía liberal. La gente quema, eso es evidente, los sitios del poder del gobierno y también, aquí hay que decirlo, y del poder de la iglesia. Y de pronto queman unas casas, creo, donde piensan que están los conservadores, ¿ves? Los principales dignatarios del régimen. De otra parte, ya los tranvías empiezan a arder. El caso de los tranvías es un caso muy curioso. Los tranvías llega un momento en que no pueden circular porque la multitud lo impide. Además, los tranviarios, los que manejan los tranvías son gaitanistas. Se salen del tranvía, lo dejan abandonado y van a sumarse a la multitud. En ese momento dejan de ser tranviarios para convertirse en revolucionarios. La policía, el pueblo y la juventud liberal asumen el mando y prometen al país la tranquilidad. Pero para ello se necesita la presencia del pueblo revolucionario en todas las calles y plazas del país, listo a defender el nuevo régimen liberal. Y en Villarrica, como en muchas partes de Colombia, hicimos gobierno popular. Nos tomamos el gobierno, la administración, se cambió la alcaldía, se cambió el personero, se cambió el tesorero y la policía. Allí habían 9 agentes de la policía, ellos nos entregaron mansamente, le entregaron a la revolución, al movimiento gaitanista, le entregaron los 9 fusilitos que tenían todo. Y establecimos un servicio, ¿no? A mí, junto con el hermano de ella, me correspondió ayudar a organizar esa policía, 86 policías cívicos, con un sectarismo, ¿no? Que tenían que ser liberales berracos. Gaitanistas. Gaitanistas, todos. Pero en Barranca, por la tradición del movimiento sindical allá, ahí había gente muy experimentada y muy capaz. Entonces ellos lograron tener control y actos de gobierno, decretos y cosas con asomos revolucionarios. Eso lo hubo en muchas regiones del país. En mi propio pueblo, en Colotzó, hoy en el departamento de Sucre, pues ocurrió lo mismo. Y por cierto, mi padre fue el que asumió la alcaldía. Pero eso duró 2 días o 3 días, como en Bogotá. Están ustedes escuchando al doctor Gerardo Molina en persona, quien, como presidente del Comité Ejecutivo de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno, está dirigiéndose al liberalismo de todo el país, comunicándoles los decretos imperativos que ha dictado la Junta Central Revolucionaria. Al mismo tiempo le informo a la opinión nacional que el movimiento revolucionario controla todas las comunicaciones, que es dueña de las calles de Bogotá y de las principales ciudades del país. Compañeros de Colombia, la reconquista popular del poder se ha iniciado. Fue un levantamiento universal en el país, sin dirigencia, sin horizonte a corto plazo, sin organización. Se tomaron
la policía ayudó en todas partes a eso. Y ya no pasó. No hubo nada más. Y todo el mundo pendiente que ocurría en Bogotá, claro. Y la gente de Bogotá, gaitanista, camarada, etcétera, pendientes también de qué era lo que estaba pasando en Palacio. Es que a Palacio se fue Llera, se fue Alfonso Araujo, y bueno, la alta dirigencia. Allá estuvo también Echandía. Y todo el mundo le gritaba, decía, doctor Echandía, maestro Echandía, vaya, tómese el poder. Y entonces ahí están las famosas palabras del doctor Darío Echandía, de cuando dijo, ¿y el poder para qué? ¿Por qué la gente va donde Echandía? Porque lo consideran el más cercano a Gaitán, por su posición ideológica. Pero por su personalidad, Echandía no era un hombre de acción. A Ospina Pérez le propusieron que se volara, que entregara. Entonces, doña Berta fue, la esposa fue la que le dio ánimo, le dijo, María, no mueras aquí, vale más un presidente muerto que un presidente fugitivo. Ella decía, se paraba, abran, maten, cojan, no sé, todo lo que sea vulnerable, defiéndanlo. Eso sí, ella gritaba ahí. Le comunicamos al liberalismo de todo el país que de este momento en adelante, Últimas Noticias queda constituido en el órgano oficial de difusión de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno. Las principales emisoras de Bogotá estaban en poder de los amotinados, incluyendo a la Radio Nacional, que fue tomada por un grupo de dirigentes de la extrema izquierda y acompañados por estudiantes universitarios. Y empezamos a transmitir. Y rápidamente se llenó la sala esa de transmisión con gente que venía de la calle y que había oído ya la radio. Me pasaron el micrófono. Yo lo único que hice en una forma sino profundamente emocional, fue clamarle a las mujeres del pueblo para que lucharan por algo que les habían asesinado, que era su caudillo, su tribuno, y que si era necesario que pusieran a los hijos de ¿cómo se llama eso?, de barricadas, pero que no le permitieran a la tropa tomarse la radiodifusora nacional. Cuando vimos llegar un tanque del ejército con bandera roja, entonces pensábamos que el ejército venía en defensa o que estaba en favor del pueblo. No, mentira. Empezaron a gritar afuera, salgan, boten las armas, salga uno de uno con los brazos arriba. La primera reacción que nosotros tuvimos fue de pánico. Yo confieso que pánico. Yo me senté en el piano y empecé a tocar el himno nacional y todos terminamos cantando el himno nacional. Cuando salíamos por el corredor sentíamos que la muerte la teníamos en la espalda. Oye, no sé qué milagro se obró en ese momento para que no nos dispararan. Les temblaba la mano a los soldados con el gatillo con el dedo en el gatillo y les temblaba el fusil. Nerviosos, unos muchachitos. Cuando salimos de la radiodifusora nacional, como nosotros habíamos llamado a la gente a que fuera a defender la radiodifusora, venían camiones llenos de gente que venían a defender la radiodifusora nacional. Cuando intentamos detenerlos, Raúl se sube sobre uno de esos camiones, yo también, tratamos de apaciguarlos, no fue posible hoy. Creo que fueron de las primeras víctimas y toda la vida me dolerá en el alma. Lo primero que el ejército rodeó fue el sector bancario, la protección de los bancos,
desocupó la Radio Nacional, que había sido ocupada por unos estudiantes, se tomó ciertos puntos estratégicos y todavía hasta ese momento la multitud tenía confianza en la actitud del ejército, es decir, todavía no había habido abiertamente una actitud represora hasta que... Como cosa rara, empezó a moverse el piso, entonces volteamos a mirar todos los chinos, pues los tanques de guerra que iban para el palacio, para la Plaza de Bolívar, entonces todos los chinos trotando ahí detrás, sin saber qué era lo que pasaba, nosotros ahí trotando al pie de los tanques. Pensábamos que esos tanques iban a tomarse el palacio. Pasaron tranquilamente entre los aplausos y los vítores de la multitud, pues, y decían el ejército va a tomarse el poder. Llegaron allá y no fue así. Hay un misterio histórico muy grande, porque esos 3 tanques iban comandados por el capitán Serpa. Capitán Serpa, muy liberal. Y cuando llegan allá, frente a Palacio, un disparo acaba con la vida del capitán Serpa. El capitán Serpa entra, lo trasladan gravemente herido al Palacio de la Carrera y ahí muere. Y toma el mando su segundo, un teniente cuyo nombre no recuerdo ahora, de filiación conservadora. Dicen, existe la hipótesis de que al capitán Serpa lo mataron ahí dentro del tanque. Y ahí cuando empieza a disparar para todo lado, entonces, bueno, ya hubo la traición. Nos acorralamos a la carrera octava con la calle 11. Ahí, y ahí cada que disparaba el tanque, no, pero ahí se acabó nuestra lucha. Ahí el Partido Conservador se mantuvo milagrosamente. Nos ordenaban listos para salir a bombardear. Y llegaba otro oficial, sentados a nueva orden. Llegaba otro, listos para salir, sentados a esta nueva orden. La división más espantosa que existió en ese entonces. Nosotros éramos oficiales subalternos en esa época, guardábamos simpatía por el doctor Gaitán como líder, como persona que nos atraía, pero sentíamos la necesidad de ser esencialmente apolíticos. Se nos había convencido de que la razón de ser del ejército era nacional y prestarle el apoyo al gobierno legítimo, sí, pero sin ir a abusar en contra del otro. Es decir, nosotros no formábamos partido, no éramos del partido del gobierno, sino del partido de la nación, que estaba representada en el mandatario que hubiera elegido el pueblo. Pero es necesario, liberales, que vayáis hacia el Palacio, porque allí las armas de la patria, las armas del pueblo, están asesinando a los liberales. Por eso yo os invito, porque vengo de allí, a que todos los liberales, todos los que tengan sus armas, se trasladen allí, porque de nosotros depende en este momento el destino de América. Y alguien le dio un garrotazo a una vitrina y la vitrina quedó rota y sacaron lo que habían ahí y empezaron a romper vitrinas. Yo pienso que debía haber gente muy inteligente, muy importante, manejando esa situación, ¿no? Pero pues, ¿qué solución? Abramos las licoreras, ¿no? Hablamos que los almacenes de ranchos rompan, que rompamos, unos tipos que rompan las vitrinas y que la gente entre y tome la botella de licor, ¿no? Y ante una botella de licor, pues sí, se empieza a tomar el primer trago cuando ya están borrachos, perdidos, y además se abrieron los otros almacenes que tenían unas cosas con las cuales la gente no había pensado, unos vestidos finísimos, unos electrodomésticos que nunca habían visto y que nunca pues, iban a tener. Ahora sí, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, no dejan de haber ladrones, pícaros, y eso perjudicó siempre bastante. Eso dañó el movimiento. El pillaje y los saqueos. Todos los trabajadores, todos los dirigentes sindicales deben aglutinarse enseguida en grupos de policía cívica que ayuden a garantizar el orden en la capital de la República.
y yo me paré en un asiento a tratar de impedir el saqueo de los almacenes y a encaminar a la multitud hacia el Palacio Presidencial, a coger al presidente. Pero ya la insurrección estaba desbordada. Y hubo de todo, hasta que el ejército, por medio de las que llegaron a Bogotá, pudo dominar la situación. Esa noche y a las horas de la madrugada llegaron destacamentos de todo el país, unos por carretera y otros en avión. Los aviones de las empresas aéreas, particularmente de Avianca, transportaron tropas de Pasto, de Cali, de Ibagué, de Bucaramanga, de todas partes. Y el hombre no llega al cuartel muy animado, ni muy motivado, mucho más en un ambiente de violencia política como el de ese momento. Entonces los hombres venían resentidos, y mucho más si se los saca de su entorno y los manda para otra zona. Por lo menos el día que llegamos, que nos sacaron del Ministerio de Guerra a la calle, habían los padres, unos padrecitos ahí, y repartían a cada uno nos daban medio vasado de trago con pólvora. Se tomaba uno el trago con pólvora y le ponía uno el sapulario y vámonos. Había mucho francotirador que se subía a los edificios y desde allá batía a los uniformados. Lo que era uniforme era alma de la otra vida. Entonces había que defenderse uno a como diera lugar también. Hubo tiroteos de horas enteras de no poder levantar la cabeza porque se la volaban. Tocaba era de tripa arrastrándose y viendo los francotiradores que estaban sobre las casas y los que daban a veces silbaba la bala por lado y lado de uno. Y esa vaina uno cuando ve eso y ve sangre, eso se enfurece uno. Eso no echa atrás ni por el carrizo. Se enfurece uno que no hace sino a pelear sin contemplación, que a cualquier momento lo van a matar, pero que hay que matar los que se puedan antes que lo maten a uno. También los sacerdotes le dispararon mucho al pueblo. De la catedral salía bala, de las torres de la catedral salía bala al pueblo. De la iglesia esta de... que me olvida. También disparaban. En el San Bartolomé de la Merced, ahí de la carrera sexta, carrera quinta con calle 33, 34, disparaban esos curas, bala para afuera que daba miedo. Pero no entiendo que la razón para haberse unido al gobierno de Ospina Pérez y no al pueblo gaitanista haya sido... Porque no había organización. No había organización. Pero de parte del ejército tampoco había organización. Tampoco había organización. Por eso, entonces, ¿por qué escogió al gobierno de Mariano Ospina Pérez usted para ayudarle a que no se derrocara? Porque tenía que estar ahí y... Pues hombre, en realidad sí, me la puso gorda. Sí, no, ocasionalmente. Sí, simpatizaba con Gaitán. Y era muy gaitanista. ¿Y entonces usted por qué no estuvo con el pueblo y sí estuvo con Ospina Pérez el 9 de abril? Pues eso sí no me doy cuenta por qué, pero sí, ahí me traicioné yo mismo. Sí. Ahí yo me traicioné yo mismo. Sí. El balance de ese día fue por lo menos de 4 o 5 mil muertos, acumulados
anónimamente en el cementerio central, en los cementerios de Bogotá, gente tirada en las calles, recogida en camiones. Abrieron fosas, ¿no? Fosas comunes. Y eran camionadas de niños, mujeres, hombres, todavía moribundos, muchos de ellos sin acabar de morir, que eran lanzados, que eran echados a esas fosas y tapados con más muertos. Era un espectáculo tan horrendo que no hay palabras. El pueblo el 9 de abril del 48 tenía el poder en sus manos y se lo dejó quitar por el juego sucio de los gobernantes del Estado y del Partido Liberal. El Partido Liberal se pudrió. Los abanderados, los llamados representantes del pueblo, no sirvieron para nada. Y para calmar al pueblo se tuvo que hacer la reestructura entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, y fue cuando se nombró por el señor presidente, doctor Mariano Ospina Pérez, al doctor Darío Echandía, ministro de Gobierno. Bueno, Echandía hacía parte del establecimiento, como Caloyera Restrepo, como toda la dirección liberal nacional, con un discurso de izquierda, evidentemente, con unos planteamientos que él mismo en algunas ocasiones calificaba de marxistas. Sin embargo, Darío Echandía hacía parte del establecimiento, y aquí ya no se trataba de partido liberal ni conservador ni de gaitanismo, se trataba de que el establecimiento retomara el control del país que estaba siendo amenazado. Entonces, el instrumento más adecuado era una persona que posaba de amigo de Gaitán, de amigo de las ideas gaitanistas, de liberal de izquierda, y que estaba obsecuentemente con el establecimiento. Pues vino la oligarquía y se repartieron la lechona, mitad para ti, mitad para... Y listo, se volvió el país un pueblo burocrático, a vivir de la mitad del poder para el uno y la mitad del poder para el otro. Quedaron las ideas de Gaitán listas. Mi papá tenía toda la razón, tenía que unir al Partido Liberal, pero mi papá estaba equivocado, porque muerto de él, esos manzanillos fueron los que se tomaron la dirección del Partido Liberal, la orientación, comenzaron a explotar el nombre de Gaitán y se aprovecharon de toda esa lucha y de toda esa mística para traicionarlo. Entonces se estaba pensando, ¿qué hacemos con el entierro del doctor Gaitán? Si sacamos el entierro al público, el público se va a volver más furioso que el mismo 9 de abril. Y yo fui el proponente que había una solución, que se debía enterrar en la casa de él. Solución que fue admitida inmediatamente por el doctor Echandía y por los demás amigos que presidíamos la directiva gaitanista. Y así fue. El 17 de abril del 48 fue cuando Ospina entonces firmó el decreto que declara monumento nacional esta casa. Y con este decreto, y ya sin la resistencia popular en marcha y los manzanillos doblegados al gobierno conservador de Ospina Pérez, pues tenemos que salir de acá. Nos expropian la casa y mi mamá solamente exige que se va a llevar los muebles de su habitación.
y sacó el baúl de los recuerdos. El último regalo que le hizo mi papá era un baúl chino que guardaba todas las cosas claves, los recortes, las cartas, y ese baúl se lo llevó mi mamá. Y la rebelión del pueblo fue sofocada. En el Palacio de los Presidentes se fraguó esta entrega. De pronto el país se ahorró algunos males mayores, pero lo cierto es que después sobrevino la cruel violencia que todos conocemos y cuya prolongación toca a nuestros días. Eso fue el 9 de abril